Norma Internacional de Auditoría 705. Opinión modificada en el informe emitido por un auditor independiente. Esta norma trata de la responsabilidad que tiene el auditor de emitir un informe adecuado en función de las circunstancias cuando, al formarse una opinión de conformidad de la NIA 700, concluya que es necesaria una opinión modificada de los estados financieros. La NIA establece 3 tipos de opinión modificada, los cuales son opinión con salvedades, opinión desfavorable y denegación o abstención de la opinión. Objetivos. El objetivo del auditor es expresar con claridad una opinión modificada adecuada sobre los estados financieros cuando el auditor concluya que, sobre la base de evidencia de auditoría, los estados financieros en su conjunto no están libres de incorrecciones materiales, o cuando el auditor no pueda obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para concluir que los estados financieros estén libres de incorrección material. Situaciones en las que se requiere la expresión de una opinión modificada en el informe de auditoría. Cuando el auditor concluye que existen errores individualmente o en su conjunto que son materiales. También cuando el auditor concluye que los posibles efectos sobre los estados financieros de errores sin detectar, si los hay, pudieran ser materiales pero no generalizados. Opinión con salvedades. El auditor expresará una opinión con salvedades cuando concluya que las incorrecciones individualmente o de forma agregada son materiales pero no generalizadas. Opinión desfavorable o adversa. El auditor expresará una opinión desfavorable o adversa al no tener la suficiente evidencia de auditoría que sea suficiente y adecuada. Denegación o abstención de la opinión. El auditor denegará la opinión o se abstendrá de opinar cuando, en circunstancias extremadamente poco frecuentes que supongan la existencia de múltiples incertidumbres. Consecuencia de la imposibilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada debido a una limitación impuesta por la dirección después de que el auditor haya aceptado el encargo. Si, después de aceptar el encargo, el auditor observa que la dirección ha impuesto una limitación al alcance de la auditoría que el auditor considera que probablemente suponga la necesidad de expresar una opinión con salvedades o de negar la opinión o abstenerse de opinar sobre los estados financieros, el auditor solicitará a la dirección que elimine la limitación. Si el auditor no puede obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, determinará las implicaciones de este hecho como siguiente. Si el auditor concluye que los posibles efectos de incorrecciones no detectadas en los estados financieros, si las hubiera, podrían ser materiales, pero no generalizados, el auditor expresará una opinión con salvedades. Si el auditor concluye que los posibles efectos de incorrecciones no detectadas en los estados financieros, si las hubiera, podrían ser materiales y generalizados, de tal forma que una opinión con salvedades no sería adecuada para comunicar la gravedad de la situación, el auditor renunciará a la auditoría cuando las disposiciones legales o reglamentarias aplicables lo permitan y sea factible. Si no es factible o posible la renuncia a la auditoría antes de emitir el informe de auditoría, denegará la opinión o se abstendrá de opinar sobre los estados financieros. Estructura y contenido del informe de auditoría cuando se expresa una opinión modificada. Cuando el auditor exprese una opinión modificada, la sección de opinión tendrá el título Opinión con salvedades, opinión desfavorable, adversa o denegación, abstención de opinión, según corresponda. Opinión con salvedades. Cuando el auditor exprese una opinión con salvedades debido a una incorrección material en los estados financieros, el auditor manifestará que, en su opinión, excepto por los efectos de la cuestión o cuestiones descritas en la sección Fundamento de la opinión con salvedades. Opinión desfavorable o adversa.
Cuando el auditor exprese una opinión desfavorable, adversa, manifestará que, en su opinión, debido a la significatividad de la cuestión o cuestiones descritas en la sección, fundamento de la opinión desfavorable, adversa, denegación, abstención de la opinión. Cuando el auditor deniegue la opinión porque no haya podido obtener evidencia suficiente y adecuada, manifestará que el auditor no expresa una opinión sobre los estados financieros adjuntos, debido a la significatividad de la cuestión o cuestiones descritas en la sección, fundamento de la denegación, abstención de opinión. El auditor no ha podido obtener evidencia de auditoría que proporcione una base suficiente y adecuada para expresar la opinión de auditoría sobre los estados financieros. Párrafo de opinión. Cuando el auditor exprese una opinión modificada en el párrafo de opinión, tendrá el título: opinión con salvedades, opinión desfavorable o denegación de opinión según corresponda. Cuando el auditor exprese una opinión con salvedades debido a una incorrección material, el auditor manifestará en el párrafo de opinión, exceptuando por los efectos de los hechos descritos en el párrafo de fundamento de la opinión con salvedades. Fundamento de la opinión con salvedades. Cuando el auditor exprese una opinión desfavorable, los estados financieros no expresan la imagen fiel. Los estados financieros no han sido preparados en todos los aspectos materiales de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Cuando el auditor deniegue la opinión, el auditor no expresa opinión sobre los estados financieros. El auditor no ha podido obtener evidencia de auditoría que proporcione una base suficiente y adecuada para expresar la opinión de auditoría. De la responsabilidad del auditor cuando exprese una opinión con salvedades o una opinión desfavorable. Cuando el auditor exprese una opinión con salvedades o una opinión desfavorable o adversa, corregirá la descripción de su responsabilidad para manifestar que considera que la evidencia de auditoría que ha obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para expresar una opinión modificada. Descripción de la responsabilidad del auditor cuando deniegue la opinión o se abstenga de opinar. Cuando el auditor deniegue la opinión o se abstenga de opinar porque no haya podido obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, modificará el párrafo introductorio del informe de auditoría para manifestar que ha sido nombrado para auditar los estados financieros. El auditor modificará también la descripción de la responsabilidad del auditor y la descripción del alcance de auditoría. Comunicación con los responsables del gobierno de la entidad. Cuando el auditor prevea tener que expresar una opinión modificada en el informe de auditoría, comunicará a los responsables del gobierno de la entidad las circunstancias que le llevan a prever dicha opinión modificada y la redacción prevista de la modificación.